Es terrible mirar por encima del hombro cuando tratas de dirigir y ver que allí no hay nadie. Franklin D. Roosevelt. En 2,5 millones de años no hemos mejorado en la manera de escoger a nuestros líderes. Son necesarios, como lo son los seguidores, para llevar una sociedad adelante sin que se disgregue por los conflictos. El psicólogo social Mark Van Boot estudia los orígenes del liderazgo y de la cooperación en el ser humano. Punset discute esta semana con este investigador de la Universidad de Kent y descubre los criterios evolutivos en la elección de un buen líder. ¿Y aquí quién manda? ¿Cuántas veces no decimos eso? Lo decimos de nosotros mismos, sin saber si era una historia la que he dicho o lo que he hecho, consciente, o si era el inconsciente. Y ya no digamos cuando nos preguntamos en esta empresa o en este lugar, en este edificio, quién manda. Siempre estamos detrás de eso. Mark, nos encantaría saber quién manda realmente. Pero para empezar, una pregunta: ¿quién fue primero, el líder o los seguidores? Qué pregunta tan interesante, Eduardo. Creo que si analizamos los indicios del mundo animal, entonces está claro que los animales permanecen juntos por razones de protección. De modo que si uno de ellos se marcha, especialmente si es un animal fuerte, los otros no tienen más remedio que seguirlo. Tienen que seguir al animal dominante o al más fuerte siempre que vaya por comida o a por agua. Los demás tendrán que seguirlo. Solamente los seres humanos le han dado la vuelta a esta situación porque para nosotros, mantenernos unidos es tan importante que necesitamos nombrar a una persona y ponerla al mando, tanto si quiere como si no. Necesitamos que alguien nos coordine. Pero, según lo que tú dices, probablemente primero fueron los seguidores, ¿no? Antes que los líderes. Exacto. Y en el reino animal también, como en los seres humanos. Y luego, más tarde, decidimos efectivamente quién será el líder. Hablemos de todo esto, pero antes veamos cuáles fueron los motivos evolutivos para que los seguidores se juntaran en un grupo. ¿Hay alguna razón evolutiva para unirse de esta manera? Tiene que haber un motivo que explique por qué es importante para las personas, para los individuos, coordinar sus conductas con otros individuos. ¿Por qué compensa mantenerse en un grupo e ir a todas partes juntos? Una explicación es que si uno está en un grupo de cazadores-recolectores, por ejemplo, entonces está continuamente desplazándose. Y no se puede permitir que el grupo se rompa, se disgregue, que las personas se separen, porque ahí fuera en la sabana, el entorno de nuestros antepasados, las condiciones eran hostiles y había que permanecer unidos. Anónimos. Sin rostro conocido, sin poder, estatus o fama. Nadie piensa en nosotros, o casi nadie, solo cuando os interesa llegar a lo más alto. Entonces, volvéis los ojos hacia los que os seguimos. Vosotros, líderes, recordad siempre que sin nosotros no sois nada. Casi todos estamos destinados a ejercer el papel de seguidores en el drama de la vida, pero ¿por qué quedarnos con ese oscuro papel? ¿Es que acaso ganamos algo con ello? La verdad, y aunque pueda parecerte una locura, dados a elegir, prefiero gozar de mi tiempo y de mi energía para lo que quiera, en lugar de dejarme la piel intentando llegar donde estáis. Menos poder, menos estatus, pero también menos riesgo y esfuerzo.
Así que prefiero sentirme uno más con los colegas de oficina, jugar al fútbol con ellos, irme de tapas, sentir que soy parte de la comunidad y saber que esta me acepta, me quiere, me necesita, en vez de mirarla desde arriba, a distancia. Y no te lo creerás. En realidad, soy yo quien te observa cómo trabajas, tus éxitos y tus fracasos. Crees que me mandas, pero únicamente me preparo lentamente para tomar tu lugar. Así que no te engañes, no es que no valga, es que no me interesa estar en el punto de mira de todos los que primero me encumbran para luego odiarme y envidiarme. Mejor me quedo como estaba. Y tú, por favor, haz lo mismo. Que te pase. No abuses del poder que te hemos dado. Vayamos ahora al tema del liderazgo. ¿Cómo diantre decidimos nosotros, los seguidores, que tenía que haber un líder? Remontémonos 2,5 millones de años atrás. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron nuestros antepasados? ¿Cómo escogieron a un líder? Bueno, es interesante constatar que en las sociedades modernas de cazadores-recolectores, que tal vez se pueden tomar como modelo de cómo vivíamos hace millones de años, es interesante ver que no tienen un líder único, sino líderes para tareas concretas. El líder para la caza, el mejor guerrero para dirigir el grupo en las batallas. Sin embargo, carecen de un líder global que decida sobre todos los asuntos. Por tanto, tenemos que explicar cómo se pasa de una situación en la que hay líderes para cada situación a otra donde alguien dirige un país. Y supuestamente sabe de todo. Sí, sabe de todo y afronta todos los aspectos que atañen a nuestra vida cotidiana. Supongamos que lo que dices es cierto. Y has estado estudiando este tema durante demasiados años para equivocarte. Hace 2,5 millones de años teníamos lo que denomináis líderes situacionales. Sí, para tareas bien definidas. Para tareas muy específicas. Y se elegían democráticamente. Esto es importante. No había democracia, por supuesto, pero a los líderes se les exigía y se elegían. Eso es. Y esto siguió así hasta hace 10,000 años, cuando empezaron las sociedades agrarias. Sí. Entonces, todo cambió. Sí, hubo un cambio, eso es. De repente había abundancia de recursos, alimentos sobrantes, etc. Un excedente. Sí, un excedente que debía redistribuirse entre la gente, y para ello era necesario superar los problemas mediante la acción colectiva. Sistemas de irrigación para el agua, gestión de la tierra, supervisión de todos los alimentos sobrantes. De pronto, se crearon las condiciones necesarias para que la comunidad eligiera a un jefe que administrara todos estos aspectos. Y así fue como surgió la política. Estos dirigentes desempeñaban un papel muy importante, pero a costa de un inconveniente. Podían apropiarse de los recursos y formaron élites para que los ayudaran y apoyaran en sus tareas de liderazgo. Hasta que alguno de ellos se planteó lo siguiente: ¿acaso no estaría bien que mis hijos también gozaran de una posición privilegiada en la vida? Mis parientes. Mis parientes, mis hijos, y entonces crearon el liderazgo hereditario que antes no existía. Y de repente aparecieron los reyes y los dirigentes que crearon una posición beneficiosa para su descendencia. Transmitieron su riqueza de una generación a otra. O sea, tenemos una segunda variedad de líderes. Bien, la tercera es probablemente algo que surgió con la revolución científica o el Renacimiento, quizá hace 400 años, ¿no? Sí. Hubo un cambio entonces, en el sentido de que de repente estamos rodeados de jefes, hay un montón de gente que manda a nuestro alrededor. Yo lo veo todos los días en mi trabajo, ¿no? Sí. Y no son especialmente entendidos en ningún tema en concreto. Sí, sí. Se supone que tienen que saber de todo un poco.
Y estamos en una situación, y ahora mismo te hablo de cuál es mi sensación cuando miro cómo van las cosas en muchos lugares, incluso en las universidades. Estamos en una situación en la que creo que muy a menudo los subordinados saben muchas más cosas que los jefes. ¿No crees que esta es la situación actual? Bueno, la situación actual, en cierto sentido, nos devuelve al liderazgo que probablemente existía en los pequeños grupos y tribus del pasado. Hubo un periodo en el que los jefes, los reyes y los cabecillas de la guerra, realmente tenían mucho control sobre nuestra vida. Y lo más importante es que las personas no podían marcharse a otro lugar con facilidad. No se podían ir. No. Pero esto ha cambiado. Creo que ahora, en nuestro ordenamiento burocrático moderno, tenemos más opciones de salida. Es decir, cuando nos gusta, cuando no nos gusta el trabajo que hacemos, podemos dejar la empresa e ir a trabajar a otra parte. La Unión Europea nos permite circular libremente entre países. Esto significa mucha más libertad para los seguidores y, en consecuencia, los líderes tienen que cambiar de estilo. Tienen que volverse mucho más democráticos y buscar el consenso, porque si no lo hacen, nadie más querrá seguirlos. Creo que hay un movimiento positivo en este sentido que le quita poder a los líderes, a los que mandan, y se lo devuelve a los seguidores. ¿Cuántas veces has pensado que tu jefe es un poco inútil? ¿Que tú lo harías mucho mejor que él? Dicen que entre el 60 y el 70% de la gente piensa que lo más duro de su trabajo es lidiar con su jefe. Vamos a ver si es verdad. Mi jefe no tiene ni idea de nada. Uy, me preguntan del jefe, ni idea. Norma general, yo he tenido buena suerte con los jefes. Sí, la verdad que sí. Es muy exigente, es bastante exigente y está bastante encima de todos nosotros. Ni idea. No, que no tiene ni idea de nada, pero bueno, igual. ¡Es muy bueno! En muchas ocasiones los jefes parecen altivos y lejanos. Ellos no saben lo que nos pasa y quizá no sea esto lo que más les preocupe, ya que su función primordial es salvaguardar los intereses de la empresa. Este sistema parecía funcionar bien, pero lo que en verdad deseamos ahora es un poco más de contacto humano en el trabajo. Sentirnos entendidos, comprendidos, que se nos tenga en cuenta las decisiones que nos afectan. Y es que pasamos muchas horas en el trabajo. Y además, parece ser que así rendimos más. ¿Y a usted? ¿Cómo le gustaría que fuera su jefe? Saber mandar, saber distribuir la faena y no marginar a las personas que tiene a su cargo. Un buen tío, es legal, es un amigo más, ¿no? El buen jefe hace el buen trabajador. Cuando un jefe se porta mal y te trata mal a ti, eres porque tú eres mal empleado. Así de sencillo. Que entiende la situación un poquito familiar para poder compaginar trabajo y familia. Por ejemplo, si hay una faena mala, no siempre dársela al mismo. O sea, que la cosa sea repartida. Lo mejor, la capacidad para aglutinar a gente muy distinta en un entorno que cada vez está la gente más nerviosa con todo esto de la crisis. Tiene que estar muy cerca de los trabajadores y tiene que haber un feedback constante entre lo que opinan los trabajadores y su política como empresario, que supongo que es inevitable, ¿no? Que sea cariñoso, que sea amable, que no me llame mucho la atención. No todos los jefes son malos. También el obrero tiene que ser bueno, porque si no, no hay nada que hacer. Si el obrero no trabaja, el patrón no sube. Sabiduría. Antes confiábamos en aquellos que sabían por experiencia o en los que nos podían defender, como los ancianos de la tribu, volúmenes de conocimiento conservados a lo largo del tiempo, cuya palabra era escuchada. Porque son más modernos ellos. Yo ya soy mayor. Los modernos ya no escuchan. No, van a su aire. Escuchar es un valor. Hacer o no dependerá de la libertad. Toda cultura que se pierde es un déficit. Y es que los años del ejecutivo agresivo están pasando y ahora algunas empresas están diseñando grupos de trabajo en los que tengamos voz y voto en la elección de los jefes más cercanos, haciendo hincapié en la interdependencia y objetivos comunes, buscando crear un colectivo comprometido. Mi jefe, de hecho, es una persona muy cercana, trabajamos conjuntamente y se puede dialogar con él tranquilamente y
No hay problema. Nuestro jefe es nuestro amigo, entonces las condiciones son diferentes, ¿sabes? No tenemos una relación de jerárquica como cualquier empresa. Nuestra empresa, el jefe más que jefe es coordinador. Es que cuando un jefe no es directivo, es coordinador, no puedes tener ningún punto negativo porque todo lo puedes discutir. Pero recuerda, un buen jefe debería saber que no siempre es necesario. Y si las tareas son simples y rutinarias, su presencia es a veces mucho más molesta. ¿Esto va para el programa de redes? Ah, mira, por lo menos un programa serio que se hace en la televisión, menos mal. Venga. He de seguir a la gente. ¿Acaso no soy un líder? Benjamin Disraeli. ¿Y qué pasa con hombres por un lado y mujeres por otro? ¿Qué habéis observado analizando la evolución? ¿Están accediendo realmente las mujeres a los cargos de responsabilidad? Si te parece, analicemos esto. ¿O prefieres dejarlo? No. Vamos a ver, es un debate en auge en el mundo occidental. ¿Cómo hacer que más mujeres accedan a los cargos empresariales de más responsabilidad o a la cúpula del gobierno, etcétera? Pero lo que sugiere nuestra investigación es que es muy difícil porque siempre que se produce algún problema, por ejemplo, si hay un conflicto entre organizaciones o entre grupos o entre naciones, automáticamente se activa un estereotipo de liderazgo masculino. Así pues, a las mujeres les resulta muy difícil ejercer ciertos cargos de liderazgo, especialmente si tienen que ser elegidas para ello. Hemos descubierto que solamente en determinadas condiciones los grupos eligen a una dirigente femenina. En los casos en los que hay un conflicto interno, en el grupo que debe resolverse, las habilidades pacificadoras de las mujeres, que probablemente han conseguido gracias a la evolución durante muchos miles de generaciones, funcionan especialmente bien, sobre todo en este tipo de situaciones. O sea, vamos a ver, ¿sería descabellado decir lo que te voy a decir ahora? A ver. Estoy pensando en las elecciones de Estados Unidos, las elecciones a la presidencia, y el hecho de que Hillary Clinton no fuera elegida, de que al final no lo fuera, aunque evidentemente era la mejor candidata desde el punto de vista político, teniendo en cuenta su disciplina, su experiencia. ¿Tiene algo que ver? Vamos a ver, se podría argumentar que su mejor estrategia para ser elegida era presentarse como candidata contraria a la guerra. Oponiéndose a la guerra. Sí. Como sabes, hay mucha insatisfacción ahora mismo en Estados Unidos con la guerra en Irak. Y muchas personas necesitan un cambio en este sentido. El único problema con Hillary es que sus antecedentes de voto no encajaban con este programa antibelicista, porque fue una de las senadoras que apoyó la iniciativa de ir a la guerra, por lo que no pudo explotar esa parte del prototipo de liderazgo femenino, la parte pacificadora. Recientemente, Estados Unidos ha perdido la oportunidad de elegir a una mujer como presidente. Si bien ahora, quien intenta ganarse al sector femenino es la candidata a vicepresidenta del partido opositor republicano. La historia evolutiva de la humanidad ha dejado una impronta en los estilos de liderazgo de hombres y mujeres que, en ocasiones, se contradice con los deseos de igualdad de la sociedad moderna. Ambos pueden estar igual de preparados, sin embargo, el hombre asumirá con mayor rapidez el papel de líder cuando el grupo se encuentre amenazado o deba competir. Al fin y al cabo, nuestros ancestros estaban acostumbrados a resolver este tipo de conflictos por la fuerza bruta, y el guerrero defensor, el héroe, es bien explotado en las campañas políticas de nuestros días. Ellas, por el contrario, son las mediadoras, las sustentadoras del orden y la unidad social. Se encuentran evolutivamente mejor preparadas para resolver conflictos personales dentro de la familia, el trabajo, la comunidad o el país, cuando no existen amenazas externas. Quizás esto explique por qué los estudios dicen que nos encontramos más predispuestos a elegir a hombres como presidentes en tiempos de crisis y a mujeres en tiempos de paz, vestigios de un pasado que aún influye en nuestro moderno mundo actual.
Lo que nosotros estamos haciendo ahora es trabajar con programas de morfología facial. ¿Morfología facial? Sí, son programas para intentar descubrir cuáles son los rasgos más importantes de los candidatos a la presidencia. Las características faciales que hacen que la gente los elija antes que a otros. Una de las cosas que hacemos es generar caras jóvenes y envejecidas de la misma persona. Y uno de nuestros descubrimientos apunta a que la cara de una persona mayor funciona especialmente bien en situaciones en las que hay estabilidad en una nación, cuando todo marcha bien, y en general, las personas están contentas con su vida. Sin embargo, cuando sucede lo contrario y se produce una situación en la que hay, ¿cómo te diría? Malas perspectivas. Sí, eso es, incertidumbre, nuevos retos por delante. Cuando la economía necesita un empujón, cuando hay que adoptar nuevas tecnologías, en estas situaciones las preferencias se inclinan hacia las personas con apariencia más joven. Esto tiene algunas implicaciones evidentes para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, puesto que alguien como Barack Obama personifica el cambio. Y no es ninguna sorpresa que, teniendo en cuenta su imagen y su edad, lo utilice en una época de crisis, como decías antes. Eso es, estamos en plena crisis. Las personas buscan algo distinto. La economía no va bien, necesitamos ideas nuevas, no queremos tener que aguantar otro periodo con alguien igual. Queremos ideas nuevas. Por tanto, Obama debe presentarse desde esta perspectiva como el candidato del cambio. ¿Sabes? Y te hablo de mi experiencia, ¿no? Sí. Los políticos, aunque parezca lo contrario, son bastante rápidos a la hora de entender cosas como lo que tú estás ahora diciendo. Es decir, me imagino que si les demuestras, tras haber realizado los experimentos oportunos, que en momentos de dificultad, en los que hay que buscar un relevo, lo has visto tú con las ratitas, ¿no? Es mejor poner al frente a alguien que es joven. Probablemente los políticos lo harían. De hecho, en Estados Unidos ya ha ocurrido así. Pero, ¿qué sucede con las empresas? Ahí no creo que pase lo mismo. Y el tema de quién es el jefe, quién está al mando, es también muy importante en el mundo empresarial. Y sin embargo, no veo que haya la misma flexibilidad. Lo que veo es que en las empresas, el dinero, la influencia, incluso la herencia, es mucho más importante. Bueno, vamos a ver, creo que lo que ha pasado probablemente es que ha habido una especie de viraje en la manera de asignar líderes a los grupos. En la antigüedad se hacía por consenso. Por consenso sobre alguna cualidad que tenía esa persona, pero ahora lo que sucede a menudo es que los grupos se han vuelto tan complejos, implican tantos niveles, que realmente solamente se consigue el liderazgo si, por ejemplo, el director de la empresa es alguien impuesto por otra persona. Ocurre en una universidad. Sí, sí, sí. En lugar de un procedimiento que va desde abajo hacia arriba, que es lo que llamamos liderazgo democrático, ahora las personas son catapultadas a la dirección de una empresa en función de algo, de los contactos que tienen o del dinero que tienen. Hay empresas que les piden a sus ejecutivos, a sus 10 o 15 altos ejecutivos, que asistan a seminarios sobre la gestión de las emociones, sobre la mejora de los mecanismos de la toma de decisión. Pero fíjate que nadie habla del tema de quién está al mando ni de cómo llegan a estarlo. De hecho, si algo parece, es que los que están al mando no son precisamente los que más saben sobre gestión de emociones, ni los que más saben sobre cómo funcionan los mecanismos de decisión, de toma de decisiones. No, creo que uno de los motivos es probablemente que son seleccionados en función de criterios equivocados.
Muchos datos demuestran que los jefes de una empresa tienen mejores resultados si llegan al cargo con la aprobación de sus subordinados. Cuando los subordinados participan en el proceso de toma de decisiones sobre quién los dirigirá, los directivos obtienen mejores resultados. ¿Es así? Sí, sí. La razón es que los subordinados o los seguidores seleccionan a los líderes basándose en criterios distintos a los que utilizan los altos cargos. Y probablemente estos criterios encajan más con lo que denominamos cualidades ancestrales de liderazgo que utilizan los seguidores para su selección. Se barajan valores concretos que todos queremos en nuestros líderes, que sean fiables, dignos de confianza, no demasiado ambiciosos. ¿Más altos? También más altos, sí. Y este es probablemente otro rasgo evolutivo, porque los líderes más altos, en el contexto de nuestros antepasados, eran las personas que podían mirarnos por encima del hombro, que resultaban más intimidantes como enemigos y que probablemente eran mejor pacificadores. O sea que es curioso, ¿no?, que a la hora de decidir cómo elegimos a nuestros líderes a nivel político o a nivel de las empresas o de las universidades, lo que está sugiriendo Mark Van Woevoort, el gran psicólogo social de estos temas, es que tenemos que aceptar la experiencia que se remonta a millones de años atrás y que no era tan mala como pensábamos todo el rato, porque al final resulta que lo importante para que funcione un liderazgo es que la gente que lo sigue, los seguidores, estén de acuerdo, y en la mayor parte de los lugares, sean empresas o sean universidades, hoy día, no están de acuerdo. Para dirigir a la gente, camina tras ellos. Lao Tzu. Ah